Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Espero que les esté gustando. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les está pareciendo esta lectura? El día de hoy vamos a leer el tema que se llama Propósito e Intención. De cara a mejorar mi situación vital, el boca a oreja había comenzado a hacer efecto. Había pasado ya mucho tiempo desde mi temporada en casa de Ruth, pero una red de personas maravillosas habían empezado a ver los beneficios mutuos que obteníamos si yo cuidaba de sus casas mientras estaban fuera. Aunque había ocasiones en que cambiar de casa cada pocas semanas o meses resultaba agotador, también me permitía conocer muchos hogares estupendos. Uno de ellos incluso estaba junto a la casa del hombre más rico del país. Desde luego me movía entre gente de mucho dinero. Gran parte de estas casas tenían personal que se encargaba de la limpieza y del jardín, y a veces incluso disponían de alguien que se dedicaba exclusivamente a limpiar las ventanas. Yo solo tenía que vivir en la casa como si fuese mía y disfrutar de ella. No creo que deba explicar que eso no era nada difícil de hacer. Además de ser personas muy adineradas, varios de los componentes de esa red eran también increíblemente creativos y sus casas eran a menudo luminosas, vistosas y acogedoras. Fue a través de una de estas personas como acabé cuidando a Pearl. Su casa era alegre y ella también, al menos todo lo alegre que puede ser alguien que está a punto de morir. Enseguida nos caíamos bien. Tenía 3 perros, uno de los cuales, que solía ser muy tímido con los desconocidos, estaba sentado sobre mi regazo a los pocos minutos de conocernos. Los animales saben reconocer a las personas que sienten simpatía por ellos. La respuesta de su perrito negro ante mi presencia contribuyó a que Pearl y yo congeniásemos inmediatamente. Varios meses atrás, justo antes de su 63º cumpleaños, le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Sus perros y el apego que sentía por su casa la habían llevado a decidir que prefería morir en su propia cama. Un amigo se había ofrecido a adoptar a los 3 animales cuando llegase el momento, de modo que Pearl tenía la tranquilidad de que podrían seguir juntos. Su actitud ante la proximidad de su fallecimiento era de resignación. Muchos de los enfermos a los que había cuidado hasta ese momento se habían negado en un principio a asumir su situación. Pasaban por todo un abanico de emociones para acabar finalmente aceptando el inevitable desenlace. Otros se encontraban aún conmocionados porque les habían dado la noticia de tal manera que eran incapaces de asumirla. En ocasiones el portador de la noticia adolecía de falta de tacto al comunicarla y no tenía plena conciencia del efecto que provocaría. A veces era un familiar y otras se trataba de profesionales sanitarios, pero esas situaciones requieren mucha delicadeza. Sin embargo, Pearl afrontaba el hecho de que su hora había llegado desde un estado de aceptación. Me contó que en parte para ella la situación era más abordable porque había perdido a su marido y a su único vástago, una niña, con 1 año de diferencia hacía más de 30 años. En su corazón sabía que pronto volvería a verlos. Su marido había fallecido en un accidente laboral, aunque ella prefería no emplear la palabra accidente, porque creía que tal cosa no existía. Tenía que ocurrir, me dijo. Me provocó un dolor inmenso, pero en los 30 años que han pasado desde entonces, he llegado a la conclusión de que esa pérdida me ayudó a convertirme en la persona que ahora soy y a ayudar a los demás. No sería quien soy de no haber sufrido su fallecimiento. También se tomaba con serenidad la pérdida de su hija pequeña. Tonia había muerto de leucemia a los 8 años. Perder a un hijo es tan terrible como todo el mundo dice. Ningún padre debería tener que experimentarlo, pero sucede en todo el mundo cada día. Yo solo soy una más. Yo la escuchaba y notaba la paz que emanaba al hablar de su hija. Me alegro de que su sufrimiento no fuese demasiado largo. Creo que entró en mi vida para mostrarme la felicidad de sentir un amor incondicional. Después he podido ofrecérselo a los demás, incluso a personas con las que no tenía relación. Querida Tonia, mi querido angelito. Los recuerdos se habían ido difuminando en su cabeza, pero no así en su corazón. El amor que Pearl sentía hacia su hija era más intenso que nunca. El amor nunca muere, me dijo alegremente. A continuación me explicó que su vida había sido difícil durante un tiempo tras el fallecimiento de Tonia y que había tardado varios años en volver a su curso normal, pero en ningún momento sintió que fuese una víctima, aunque había conocido el dolor de perder a un hijo y no se lo deseaba a nadie. También había experimentado la felicidad de ser madre, una experiencia que no todo el mundo tiene la fortuna de vivir, señaló. Coincidimos en que tras cada dificultad se esconde una oportunidad. Hay gente que siempre se hace la víctima, prosiguió. ¿A quién quieren engañar? Los únicos perjudicados son ellos mismos. La vida no te debe nada, ni a ti ni a nadie. El único que está en deuda contigo eres tú mismo.
Así que la mejor manera de sacarle todo el provecho a la vida es valorar el regalo que representa y optar por no ser una víctima. Le expliqué que había conocido a unas cuantas víctimas a lo largo de los años, pero que el mayor toque de atención lo recibí cuando, en cierto momento, reconocí esos rasgos en mí misma. Me pilló completamente por sorpresa ver que estaba tan inmensa en mi propio dolor que tan solo podía pensar en lo dura que había sido mi vida. Asintió sin juzgarme. Todos podemos caer en ello, en un momento dado. La línea que separa la compasión de una mentalidad victimista es muy fina, pero la compasión es una fuerza reparadora que proviene de un sentimiento de cariño hacia ti misma. Adoptar el papel de víctima es una pérdida tóxica de tiempo, que no solo hace que los demás se alejen, sino que también impide que la propia víctima conozca la verdadera felicidad. Nadie nos debe nada, repitió. Solo nos debemos a nosotros el ponernos en pie. Dar gracias por todo lo que tenemos y hacer frente a las dificultades. Cuando vives teniendo esto en mente, la vida no deja de hacerte regalos. Esta mujer me encantaba. Siguió hablando de lo dura que es la vida de tanta gente, de cómo hay quien, aunque debe enfrentarse a enormes dificultades, consigue superarlas y descubre la felicidad en las cosas pequeñas que va encontrando en el camino, y de cómo hay otros que no hacen más que quejarse de sus vidas, pese a que no tienen ni idea de lo afortunados que son, comparados con mucha gente. Estar de acuerdo con Pearl no era difícil, ya que a pesar del dolor que durante tanto tiempo llevaba a rastras, a la vez nunca dejaba de ser consciente de lo afortunada que era. Siempre había alguien que lo estaba pasando mucho peor. Cuando Pearl consiguió volver a tomar las riendas de su vida tras la pérdida de su marido y de su hija, pasó varios años sumergida en su trabajo. Era un trabajo que le entusiasmaba, le encantaban sus compañeros y sus clientes, y sentía que una de las razones de su existencia era fomentar su inspiración y hacer que estuviesen contentos, cosa que se le daba muy bien. Pero nunca dejó de sentir un vacío en su interior. Durante casi 2 décadas lo había achacado a las pérdidas que había vivido en su familia. Un comentario casual le cambió la vida un día y se encontró ayudando fuera de su horario laboral a un cliente que estaba poniendo en marcha un nuevo programa de ayuda social. Sin ser demasiado consciente de ello, Pearl se fue involucrando cada vez más, simplemente porque le gustaba ese proyecto y las ideas de la gente que participaba en él. Por primera vez en más de 20 años volví a sentir pasión. ¿Sabes por qué? Me preguntó mientras me hacía esperar. Tenía un propósito, un verdadero sentido. A eso se debía el vacío que había sentido en mi trabajo. Para mí no tenía el suficiente sentido. No me costó empatizar con lo que me contaba. Le relaté mi recorrido laboral, incluso las dificultades por las que había pasado, hasta acabar trabajando como cuidadora y en la música, 2 cosas que cada vez me daban mayores satisfacciones. Convino conmigo en que mi trabajo tenía verdadero sentido, sobre todo comparado con los que había desempeñado antes, pero como yo pensaba que cualquiera podría encontrarle un propósito real a su trabajo si hacía algo que estuviese en consonancia con su personalidad. Era una cuestión de perspectiva. La casa de Pearl tenía un hermoso invernadero en el que el sol de invierno caía sobre nosotras a través del techo de cristal. Era un lugar luminoso y agradable. Cada mañana la llevaba allí en su silla de ruedas, normalmente con al menos uno de los perros sobre el regazo, a veces incluso con los 3. Bebíamos litros y litros de infusión recién hecha mientras disfrutábamos del regalo que era para nosotras cada nuevo día. Le comenté que cuando pasaba el tiempo con ella no sentía que estuviese trabajando. Entonces el rostro se le iluminó y me dijo, desde luego, así es como debería ser. Cuando trabajas en algo que te gusta no parece que estés trabajando. No es más que una extensión natural de ti misma. El proyecto de ayuda social propició que Pearl encontrase el trabajo de su vida. Al cabo de un año había dejado su trabajo anterior y estaba dedicada por completo al nuevo. Al principio su salario era inferior, aunque eso no le importaba, pero con el tiempo fue aumentando. A veces hay que retroceder varios pasos para coger la carretilla antes de saltar, decía riendo. La gente no entiende el dinero, y eso hace que pasen toda la vida en el trabajo equivocado, porque creen que no podrían ganarse la vida haciendo lo que les gusta, cuando puede ser completamente al revés. Si te encanta lo que haces, puedes estar más abierta a que fluya el dinero, porque estás más inmersa en tu trabajo y eres más feliz como persona. Evidentemente se tarda un tiempo en cambiar la forma de pensar y dejar de darle vueltas a de dónde llegará el dinero. Un amigo mío lo había expresado muy bien, y así se lo conté a Pearl. Le damos demasiada importancia al dinero, lo que tenemos que hacer es encontrar aquello a lo que queremos dedicarnos.
saber cuál es nuestro proyecto y trabajar sin perderlo de vista, con determinación y con fe. Que no sea el dinero lo que nos mueva, sino el proyecto. Entonces el dinero llegará de forma natural, muchas veces proveniente de lugares que ni imaginábamos. Yo ya había aprendido tras mis numerosos saltos al vacío. Cuando se me acababa el dinero, normalmente era debido al miedo incontrolable que me provocaba esa carencia, y con esa actitud la situación no mejoraba. Cuando me concentraba en lo hermoso que era el día, agradecía lo que tenía y trabajaba en el objetivo hacia el que me sentía impelida, lo que fuese que necesitaba, acababa llegando. Una de las mayores recompensas que recibí por tener el valor de seguir trabajando para conseguir lo que quería llegó cuando grabé mi primer disco. Todo sucedió en el momento más oportuno, ya que estaba cuidando la casa de uno de mis clientes habituales, que era una de mis favoritas, y pudimos realizar la grabación en ella. Era una espléndida vivienda de color rosa oscuro, con vistas a una pequeña extensión de selva tropical. Encontramos un momento que nos conviniese a todos. Mi productor, en particular, era un hombre muy preocupado, pero consiguió hacernos un hueco. A los otros músicos también les iba bien el momento elegido. Solo nos faltaba una cosa: dinero. Tenía algo ahorrado, pero no lo suficiente. Una voz interior me decía que lo preparase todo como si fuera a suceder, y eso es lo que hicimos. Contraté a los músicos y dediqué un tiempo a ensayar y a pulir las canciones. Sin embargo, a medida que la fecha se iba aproximando, la fe que me había impulsado hasta entonces empezó a flaquear, aunque en el fondo sabía que nada me habría guiado a hacerlo si no fuese a suceder. En mis momentos de fortaleza tenía la total certeza de que todo iría bien. A fin de cuentas, no era mi primer salto al vacío. Confiaba en mí misma y en mi capacidad de atraer hacia mí las cosas que necesitase, pero el miedo estaba empezando a aflorar, hasta tal punto que mi fe no podía seguir ignorándolo. Teníamos previsto empezar a grabar el lunes, era viernes por la tarde y el dinero seguía sin aparecer. El miedo se desató. El productor no podía permitirse pasar horas sin trabajar y sin cobrar. Los otros músicos tampoco disponían de mucho tiempo. En cuanto sentí pánico, fui directa a mi cojín de meditación y me senté. Las lágrimas brotaron, llevaba meses conteniéndolas, intentando estar totalmente centrada y ser fuerte, pero ahora rodaban por mis mejillas. Entre sollozos di rienda suelta a todas mis frustraciones y asumí que ya no podía soportarlo más. No me quedaban fuerzas. Había hecho lo que sentía que se me aconsejaba, pero ya no podía seguir adelante. Era demasiado duro, estaba exhausta. Entonces llegó el alivio, ese dulce momento en que una se entrega. Ya no había nada que yo pudiese hacer. Tenía que ceder el testigo a fuerzas superiores. Me sentía asustada y agotada, así que decidí salir a ver algún concierto como distracción. Justo en ese momento me llamó una amiga que desconocía mi situación y me invitó a salir con ella y con otra amiga. Querían ir a un café librería. Me pareció más prometedor que ir yo sola al concierto, así que acepté. Me prometí a mí misma que disfrutaría de la noche y olvidaría mis problemas, y salí de casa contenta. Mañana sería otro día y me enfrentaría a lo que fuese entonces. Solo necesitaba olvidarme de todo durante un rato. Mi amiga Gabriela hojeaba algunos libros mientras yo charlaba con su amiga. Sentadas en la sala del café, Lynn y yo nos habíamos visto una vez, de pasada y muy brevemente, varios años antes, y nuestros caminos no se habían vuelto a cruzar desde entonces. Me preguntó dónde vivía y le expliqué que cuidaba de casas ajenas. Le pareció curioso, pero también muy útil, porque estaba a punto de ponerse a buscar casa, y agradeció mi opinión sobre los distintos barrios en los que había estado viviendo. En respuesta a sus preguntas, le conté cómo había acabado viviendo así, tras buscar la manera de no tener que pagar un alquiler y al mismo tiempo disponer de tiempo para dedicarme a mi labor creativa, a la música en particular. Lynn estaba atravesando un divorcio muy complicado, así que agradeció ese momento de distracción al igual que yo. La conversación siguió fluyendo de manera natural. Después me preguntó por mi disco, lo que me devolvió a mi situación actual y me llevó a lamentar haber permitido que la conversación derivase hacia este asunto. Pero le conté sinceramente cuál era la situación y que estaba esperando un milagro que me salvara. Me siguió preguntando sobre el disco, la gente con la que estaba trabajando en él, la instrumentación que teníamos pensada, de dónde venía mi interés por la música y qué me incitaba a tocar en público, y le seguí contando. Entonces me dijo que siempre había tenido ganas de hacer de mecenas, que no sabía a quién ayudar, que estaba pasando por una época muy mala de su vida, que necesitaba hacer algo positivo y que se pasaría por mi casa el lunes por la mañana, con el dinero que me hacía falta. Lloré lágrimas de alivio y de alegría, no me lo podía creer.
Sin pensármelo, le di un abrazo sentido mientras reprimía la necesidad de echarme a llorar desconsoladamente. Se acabó. Lo habíamos conseguido. El disco saldría adelante. El dinero había llegado a mí. Lynn estuvo presente durante parte de la grabación. Me encantó tenerla ahí, tumbada sobre la alfombra con los auriculares puestos, escuchando cómo cantábamos y tocábamos mientras grabábamos cada nueva pista, aunque siempre sin entrometerse. Ver lo que estaba sucediendo le bastaba para estar contenta. ¡Qué mujer tan hermosa y generosa! Este incidente me dio fuerzas para dar todos los saltos al vacío que estaban por venir. La ayuda acaba llegando, solo tenemos que quitarnos de en medio. A Pearl le encantó la historia porque le reafirmaba en todo aquello en lo que creía. Así es, totalmente. El miedo hace que nos encerremos por completo. El dinero no es más que otra forma de energía, una energía que quiere hacernos bien y traernos la felicidad a todos. Pero no sabemos usarlo, le damos poder, lo perseguimos, le tenemos miedo, descompensamos nuestras vidas por perseguirlo, obsesionados con él, afirmó. Lo tenemos tan a nuestro alcance como el aire que respiramos. No perdemos el tiempo preocupándonos por si tendremos suficiente aire, tampoco deberíamos perderlo preocupados por si tendremos dinero suficiente. Son los propios pensamientos los que impiden el flujo de esta energía amorosa y creativa en nuestra dirección. Comprendí lo que querría decir y estaba de acuerdo. Cuando Pearl se incorporó al proyecto de ayuda social, la financiación era un problema constante para quienes ya estaban trabajando allí. Invertían toda su energía en cómo encontrar dinero y no en su finalidad. Afortunadamente el equipo de trabajadores fue sensible a las ideas de Pearl, aunque en un principio no tenían la suficiente fe en ellos mismos para creer que podrían atraer la financiación que necesitaban para cada parte del proyecto. Sí confiaron en la fe de Pearl y aceptar seguir trabajando en pos del éxito del proyecto, confiando en que el dinero llegaría, pero dando activamente todos los pasos posibles para contribuir a que así fuera. También estaban aprendiendo a dejarse llevar cuando ya no hay nada que uno pueda hacer al respecto, y a seguir trabajando como si el dinero ya estuviese de camino. La fe de Pearl era inquebrantable y en consecuencia resultó ser una gran inspiración para el equipo. Enseguida el dinero empezó a fluir hacia el proyecto desde numerosas e inesperadas fuentes. Para gran satisfacción de los trabajadores, el programa se amplió a otro barrio para ayudar a más gente. Pocos años más tarde, Pearl y varias personas más estaban ganando un sueldo decente y habían ampliado el programa de nuevo, ayudando cada vez a más gente necesitada sin sentir ni por un momento que lo que estaban haciendo era trabajar. El sol se había desplazado sobre la casa y volvimos al salón, donde un rato antes yo había encendido la chimenea. Pearl estaba agotada, pero no le gustaba irse a la cama antes de que anocheciese, si podía evitarlo. Durante el día descansaba ratos en el sofá junto a la chimenea. Para que estuviese cómoda, le coloqué bien los almohadones y la cubrí con una manta grande y preciosa, al igual que Pearl, y como la casa en su conjunto era muy colorida, el fuego llenaba la habitación de una luz hermosa que transmitía una sensación de comodidad. Cuando estuvo instalada, los perros le saltaron encima y se acurrucaron. Era una imagen bonita. Pearl, los perros, el fuego, los colores de su casa. Aún la recuerdo vívidamente tantos años después. Este asunto del dinero es sobre todo cuestión de intención, afirmó. Arrastré una silla para estar más cerca y seguí escuchando y disfrutando de sus pensamientos. El dinero fluye mejor cuando la intención es respetable. Conseguimos reunir el dinero para el proyecto porque repercutiría para bien en la vida de otras personas. Desde luego, nosotros también salimos beneficiados porque nos permitió ganarnos la vida, haciendo lo que nos gustaba y al mismo tiempo disfrutar de la sensación de que nuestras vidas tenían sentido. Pearl afirmaba que esa es la razón por la que el sentido de las cosas es tan importante en nuestro mundo. Si le encontramos el sentido, nos acercamos a él con la intención apropiada. Cualquier trabajo que tenga un sentido beneficiará de alguna manera a otras personas. El dinero para apoyar esa intención llegará siempre que llevemos a cabo todas las acciones que podamos y no impidamos el tránsito del flujo con nuestro miedo. A las personas de mediana edad en particular les surgen muchas preguntas y anhelan conectar de alguna manera con el mundo a través de su trabajo. Este es el deseo natural de sentido al que se refería Pearl. Era una mujer sabia e inteligente que decía lo que pensaba sin tapujos. Pensé que ese flujo que transcurría con tanta facilidad entre nosotras habría existido igualmente aún en el caso de que no estuviese muriéndose. Pearl siguió hablando, diciendo ahora que los padres, por ejemplo, no siempre confían en su propia valía, y cómo su intención de criar hijos felices es una de las mayores contribuciones que pueden hacerse a la sociedad, porque da lugar a adultos de bien.
No le gustaba oír decir a una madre que su único papel en la vida era ese, como si eso no fuese lo más importante y una tarea cargada de verdadero sentido. Lo mismo pensaba incluso de la gente que cuidaba de sus jardines, celebrando así la belleza de la tierra. Me acordé entonces de una señora encantadora a la que conocí cuando vivía en Perth, y le conté a Pearl la felicidad que su jardín me había hecho sentir cada mañana, cuando pasaba por delante de él, camino de la estación de tren. Me procuraba tanto placer ver la eclosión de las flores y los colores de los árboles, que acabé dejándole en el buzón una nota de agradecimiento por el deleite que me había hecho sentir. Realmente el jardín me alegraba el día. Se establecía una hermosa simetría entre las flores de colores y las plantas exóticas, y cada día se revelaba otro cambio, otra visión. La gente no siempre es consciente de la alegría que da a los demás. Por fin un día vi a la jardinera, una señora de unos 80 años, y pude decirle lo mucho que me gustaba su jardín. Yvonne, así se llamaba. Enseguida cayó en la cuenta de que había sido yo quien había escrito la nota, y de esta forma empezó una nueva amistad. Sí, ahí estaba el sentido para ella, en su jardín. Encontrarle sentido a la vida es una de las cosas más importantes, siguió diciendo Pearl. De alguna forma desearía no haber desperdiciado todos esos años en un trabajo que era agradable pero que tenía muy poco valor, si lo comparo con el verdadero trabajo de mi vida, el que encontré a través del proyecto, pero me llevó al lugar donde debía estar, ya que fue uno de mis clientes el que me ayudó a encontrar mi camino hacia el cambio. Una puede tardar años en saber qué quiere hacer, como me pasó a mí, pero la satisfacción que una experimentará hará que la búsqueda haya merecido la pena. Pensé en todo lo que había tenido que pasar para encontrar un trabajo que me satisficiera y estuve de acuerdo en que había merecido la pena. Sentada junto a la chimenea con esta hermosa mujer y sus 3 adorables perros, me sentí muy afortunada de tener un trabajo así. Se lo dije a Pearl, que asintió sonriente. Si me arrepiento de algo, Brownie, es de haber pasado tantos años en un trabajo mediocre. La vida transcurre muy rápido. Lo aprendí cuando perdí a mi familia, pero por desgracia a veces sabemos las cosas durante mucho tiempo antes de estar en disposición de actuar en consecuencia. Podría arrepentirme, pero no lo haré. Prefiero ser amable conmigo misma y perdonarme por no haber sido capaz de dejar ese trabajo antes, por no ver claramente las señales hasta mucho más tarde. Le di la razón en que perdonarse a uno mismo es mucho más sano que vivir lleno de remordimientos, y le conté lo mucho que estaba aprendiendo de la gente a quien cuidaba. Se rió y dijo, así es, no tienes excusa, no puedes llegar a tu lecho de muerte y decir que tendrías que haberlo sabido antes. Tienes la gran fortuna de conocer todos nuestros errores. Riendo le di la razón, pero me di cuenta de que tanta conversación la estaba dejando agotada. Así que comprobé que estaba cómoda, corrí las cortinas y la dejé descansando junto al fuego. Mientras la contemplaba desde la puerta junto a sus 3 perros, una lagrimita me rodó por la mejilla. Aunque aún estaba aprendiendo a apreciar mi verdadera valía, sentía una enorme gratitud por tener al menos un trabajo con corazón. Sonriendo me dirigí a la cocina. Después de prepararme una taza de té, descansé en otra de las tranquilas habitaciones de la casa, mientras Pearl dormía. El barrio estaba en silencio. Esa tarde, aunque desde donde me encontraba no habría podido decirlo, porque la casa siempre estaba tranquila, tanto en lo que se refiere a los sonidos como a la energía. Pasé varias semanas más con Pearl, pero se fue debilitando día a día hasta que tuvo que aceptar que salir de la cama le suponía demasiado esfuerzo. Pearl había disfrutado plenamente de su hogar y me pidió que yo siguiese haciéndolo por ella mientras estuviese allí. Le sonreí y le dije que no se preocupase, pero mucho más que su casa, a quien yo apreciaba, era a Pearl. Vinieron a despedirse sus amigos, incluidos sus compañeros en los proyectos sociales. Hablaron de cómo ella les había cambiado la vida y cómo su trabajo, que había ayudado a tanta gente, había dejado una huella indeleble, pero no tiene por qué ser un trabajo estupendo para que tenga sentido. Hay gente capaz de ayudar a miles de personas y otros que solo pueden ayudar a una o dos. En ambos casos, el trabajo es igual de importante. Todos tenemos un propósito y trabajar para encontrarlo contribuye al bien de todos y, por supuesto, nos ayuda también a cada uno de nosotros. En ese caso, el trabajo, como decía Pearl, deja de ser trabajo y pasa a convertirse en una gratificante extensión de quienes somos. Cuando cerré la puerta tras de mí, el día que Pearl falleció, me encontré con un hermoso sol de invierno. Me detuve, respiré profundamente y agradecí que sus rayos me iluminasen la cara. Durante todos esos años de búsqueda, yendo de un banco para otro, mi única intención era encontrar un trabajo que me gustase. Ahora, bajo el sol invernal, sonreía al pensar en Pearl, en la maravillosa persona que había sido. Había encontrado el trabajo que me gustaba y me sentía afortunada por ello.
Tardé un tiempo en salir del jardín, inmersa en mis pensamientos y en la gratitud, y enviándole a Pearl todo mi amor, pero en realidad daba igual. Yo estaba sonriendo y la culpa la tenía mi trabajo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.